Buenos días, hermanos. Qué gusto poder estar juntos por este medio. Buenas tardes también para otros, los que nos están viendo desde Europa. Así que feliz de poder encontrarnos por este medio. Y a los argentinos, feliz Día de la Bandera. Así que es un día muy especial para nuestro país. Y a todos nuestros hermanos que nos están viendo de otros lugares, saludos a todos los hermanos de España, que son muchos los que se inscribieron para que podamos estar juntos en este encuentro, a los de Italia, algunos, también algunos de Londres, entiendo, de Estados Unidos, de Cuba, de Brasil, de Ecuador, de Perú, de Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, bueno, aquí de América, muchísimos hermanos. Y yo quiero leer un pasaje que en Hebreos capítulo 8, versículo 10, que dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré las leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y yo quiero compartir una palabra que Dios, la titulé de esta manera: Dios se anticipa a los acontecimientos. Dios se anticipa a los acontecimientos. Esta palabra que recién leímos acá, Hebreo, es un pasaje, una profecía de Jeremías. Esto fue dicho 600 años antes de Cristo, antes del cautiverio de Israel, antes de los 70 años que estuvieron en cautiverio, antes de los 400 años de silencio que hay hasta que aparece en la historia Juan el Bautista. Y Dios estaba hablando de cosas que iba a ser a futuro, cosas que iban a comenzar con Juan el Bautista, y Jesucristo iba a ser el cumplimiento de la palabra que Dios había revelado a sus siervos los profetas. Y Dios actuó siempre así. Dios se anticipó a los acontecimientos. Dios habló antes. Así actúa Dios. No se llega a una edad como la mía o como la de varios de mis compañeros. Tiene sus ventajas y por supuesto tiene sus desventajas. Pero una de las ventajas es que uno mismo puede leer la historia reciente sin que otro se la cuente, y ver aciertos y también ver los desaciertos que hay en la vida. Pero sobre todo, lo que más se puede apreciar es el obrar de Dios en los últimos tiempos y ver cómo Dios se anticipó a los acontecimientos. Dios siempre llegó antes. Dios sabía lo que iba a ocurrir en las naciones. Dios sabía por anticipado lo que iba a suceder en el mundo, y por eso trajo luz y trajo revelación a través del ministerio profético. Y así ha sucedido siempre. Dios se revela antes, Dios habla antes. Muchos escuchan, muchos entienden lo que Dios está diciendo, otros no. Pero Dios habla a través del ministerio profético. Dios siempre llega primero. Nosotros fuimos conocidos en Argentina, y no solo en Argentina, en otros países nos conocían, nos denominaron como el movimiento de renovación, algunos como el movimiento, y otros nos hablaban del movimiento carismático, que es uno de los nombres que más nos quedó. Muchos hablaban de nosotros así, como el movimiento carismático. Nosotros no hemos hablado tanto del movimiento carismático, sino del mover del Espíritu. Pero lo cierto es que aparte del bautismo en el Espíritu Santo, el hablar en lenguas y algunas otras manifestaciones del Espíritu, lo que más se desarrolló entre nosotros fue el carisma del afecto, el carisma
del amor. Un carisma tan especial en medio de eso. El amor fraternal, las relaciones entre los hermanos. La verdad que nos queremos, y nos queremos de verdad. Es cierto eso. No es que no hay problemas y situaciones, sí que los hay. Pero Dios ha derramado cariño, afecto entre nosotros y nos necesitamos, queremos estar juntos. Somos realmente una familia. Y nos faltó el amor práctico, procurando vivir como dice el libro de los Hechos. No había entre ellos ningún necesitado. Aunque en esta área tenemos muy en claro que tenemos que seguir creciendo. Y tenemos que seguir creciendo y mucho. Queremos que no haya ningún necesitado, que todos tengan lo básico: alimento, medicamento, educación, o sea, lo básico queremos que esté en todo. Pero tenemos que ir más allá de esto. Hay otras necesidades en muchas familias y tenemos que seguir creciendo. Que se diga realmente de todos nosotros, de todos los que nos estamos viendo, escuchando, que hemos creído, abrazado con tantas ganas, con tanto entusiasmo, lo que Dios hizo en un momento. Tenemos que seguir creciendo en esta área, de que no haya ningún necesitado. Solo podemos decir que dimos algunos pasos, pero pasos lindos, pasos importantes, pero vamos a tener que avanzar muchos más. Más que un movimiento carismático, lo que Dios levantó entre nosotros fue un movimiento profético. El carisma de la profecía siempre estuvo y está actualmente presente en medio nuestro. No me refiero a la profecía de edificación, exhortación y consolación, que por supuesto tiene su lugar en la vida de la iglesia. Y hay mucho de esto en las congregaciones, aunque algunos no se dan cuenta, pero hay mucho de la profecía de consolación, de exhortación, hay mucho, ¿no? Tampoco me refiero a algo extrabíblico, sino al ministerio profético que abre las Escrituras, que nos revela las Escrituras. Se abren las Escrituras. Para muchos de nosotros que tenemos años de creyente, muchos pasajes bíblicos estaban cerrados, no los entendíamos hasta que Dios derramó espíritu profético en medio de esto y se abrió las Escrituras. Porque todo lo que enseñamos, lo que predicamos, está acá, pero no lo veíamos hasta que el Señor irrumpió con su espíritu y la palabra profética vino. La palabra se abrió ante nuestros ojos. La luz de la revelación puso orden en medio nuestro. El ministerio profético, yo lo comparo a la luz de una linterna. Uno va con una linterna y la luz siempre está a 1,50 metros, 2 metros, 3 metros más adelante nuestro y podemos ver, ¿cierto? Y el ministerio profético es así, es una luz que va delante nuestro y podemos ver por dónde vamos. Siempre está unos pasos delante de nosotros. O sea, Dios va mostrando el camino, Dios nos fue revelando. Por eso digo que este movimiento fue realmente un ministerio profético. Siempre está unos pasos adelante. Si tú te detienes, la luz no sigue sola. Pero si pones por obra lo revelado, el espíritu profético sigue alumbrando el camino y sigue anticipándose a los acontecimientos. Siempre la palabra profética antecede a los hechos. En mayor o en menor medida, todos tenemos que crecer en lo profético y no ser repetidores mecánicos de la verdad. Porque muchos toman las enseñanzas, las repiten. No es así. O sea, esa verdad hay que mamarla, hay que comerla, hay que encarnarla, hay que meterla
tiene que ser parte de nosotros y se tiene que dar con unción profética. Seas pastor, seas líder de un grupo obrero, sea quien sea, toda la enseñanza, todo lo que el Señor nos reveló, tenemos que darlo vez tras vez con unción profética. Eso es lo que el Señor quiere de todos nosotros. Algunos tristemente repiten mecánicamente las cosas. Y no es por ahí que tenemos que ir. Tenemos que mamarlo y poder decir, como el apóstol Pablo, mi evangelio. Porque el evangelio tiene que ser nuestro. Hay que encarnarlo y que sea nuestro. Y tenemos que ir avanzando. Si por algunas veces ha sido un repetidor de las verdades, bueno, hay que encomendarse, hay que abrirse al Espíritu Santo. Hay que leer las enseñanzas, hay que leer la palabra y hay que dar lugar al Espíritu para que fluya la enseñanza, para que fluya la verdad con unción profética. La misma verdad revelada debe ser entregada por los pastores y obreros con unción profética, como si fuera la primera vez que se da esa enseñanza. Dios nos habló sobre muchas cosas y alguna de las cosas que Dios nos habló fue sobre la familia. En un tiempo cuando las familias en general eran estables, eran buenas familias. Yo recuerdo el contexto de los lugares donde yo transitaba, de mi barriada. Las familias en general eran estables, pero el Señor, que conoce los tiempos, vio por anticipado el libertinaje moral, la ruptura de los hogares y la pérdida del afecto familiar. Él lo vio por anticipado y comenzó a enseñarnos muchísimas cosas sobre la familia. Él levantó una contracultura, no solo en afirmaciones verbales de la verdad, sino en modelos a imitar. Hoy hay cientos de familias dignas de imitar. Nos enseñó la función de cada uno y a vivir en armonía familiar. Y esas familias estables, no es que son, no sé, una divinidad, no es así. Tienen sus fallas, tienen sus errores, pero son modelos a imitar en la relación matrimonial, en la administración del hogar, en la crianza de los hijos, en tener en primer lugar al Señor. Familias estables, familias sólidas, familias que crecen en el servicio al Señor, en el servicio al prójimo, que están bien relacionados con sus hermanos, que participan vivamente, activamente en la vida de iglesia. El Señor nos enseñó a vivir en familia. El Espíritu Santo nos enseñó para qué existe la familia, para qué casarse, para qué tener hijos, para qué criarlos en el amor del Señor. Nos enseñó la razón de ser de la familia dentro del propósito eterno de Dios. Esto es importantísimo, saber para qué existe la familia y cuál es el propósito de Dios con la familia. Su propósito eterno es formar su gran familia con familias. Hoy los jóvenes cristianos, los verdaderos discípulos de Jesús, quieren casarse porque tienen modelos de familia felices, estables, y quieren ser como ellos. Los rodean muchas familias estables y esos son sus modelos. No es que tienen un modelo, es el contexto de familias estables lo que les da un sentido de pertenencia y que interiormente le dice, yo quiero ser como ellos. Matrimonios jóvenes, tengan hijos, edúquenlos,
en el Señor, para que Dios pueda tener su gran familia de muchos hijos a imagen de su Hijo Jesucristo. Matrimonios jóvenes, adelante, tengan hijos, varios hijos, edúquenlos, enséñenles en el amor del Señor. De estas familias, de tus hijos se van a formar otras familias, y de esas familias Dios va a ir formando su pueblo. No solo digo estén en contra del aborto, sino a favor de tener hijos para su gloria. Porque muchos están en contra del aborto y me parece muy bien, porque es un crimen matar a un bebé, a un no nacido todavía, es un crimen. Me parece bien estar en contra del aborto, pero estén a favor de tener hijos para la gloria de Dios. El aborto es anti-Dios y antipatria, es entreguista, es despoblar la nación o las naciones a favor de intereses foráneos. Es lo mismo que las parejas del mismo sexo, son anti-Dios y antipatria. Es sexo, si se le podría llamar sexo, pero bueno, llamémosle sexo, es sexo sin concepción. Eso es antipatria. Países como Argentina necesitan gente. Argentina tendría que tener como mínimo 100 millones de habitantes. ¿Cuántos somos? 45, 46 millones. Necesitaría tener como mínimo 100 millones. Pero hay intereses foráneos que quieren despoblar la nación, quieren despoblar el país. Hay otros intereses terribles, terribles. Estamos en contra del aborto y estamos a favor de tener hijos para poblar nuestras naciones, pero tener hijos para gloria del Señor. Que estos hijos formen familias para Dios. Que el Padre, nuestro bendito Padre, les dé muchos hijos a los matrimonios cristianos. Espero que les dé de a dos, para que podamos tener una gran familia, un gran pueblo de muchos hijos. Ver a esos chicos creciendo en el amor del Señor, ver a esos niños bien dispuestos, bien armados de la palabra de Dios, padres y abuelos ayudándoles en la formación de sus vidas. Y los que se quedan solteros, vivan con identidad. Por favor, vivan con identidad, sin lamentos. Vivan con vocación de servicio. ¿Saben cuánto hay que hacer? Por favor, no pierdan la vida, no pierdan la vida. Solteros, vivan con vocación de servicio. Dios nos visitó en su tiempo con su Espíritu y trajo un fresco renuevo espiritual. Y lo trajo cuando muchísimas congregaciones evangélicas habían caído en el legalismo y el ritualismo. Y de ahí venimos muchos de nosotros. Era un legalismo, un ritualismo que alejaba a los jóvenes de las congregaciones. Y en muchas solo quedaron gente mayor. Yo conozco congregaciones, quedó el edificio, porque ahora esa gente mayor ya murieron y quedó solamente el edificio. El catolicismo había entrado en una liturgia vacía de contenido espiritual que despoblaba las parroquias. Eso es lo que se estaba viviendo años atrás. Y el Espíritu Santo nos renovó, nos llevó a lugares celestiales. El Espíritu Santo vino con una renovación extraordinaria en muchísimas congregaciones, lo está haciendo con toda la iglesia. Y nos llevó por un camino muy precioso, por el camino de la adoración, camino que no conocíamos, camino que tuvimos que transitarlo de la mano del Espíritu Santo.
Fue el Espíritu Santo el que nos enseñó a adorar al Padre, que nos introdujo, nos llevó a lugares celestiales, nos llevó a la cámara secreta, nos llevó a estar en intimidad con el Señor, renovó nuestra vida espiritual, renovó nuestra comunión personal con el Señor y renovó la vida de la congregación, y fue por el camino de la adoración, camino que no tenemos que perder. Si hay algo que no debemos perder, es la adoración. No entremos en otra liturgia, ya sin himnario, pero con coritos, y podemos caer en otra liturgia. No tenemos que caer en nada. Tenemos que dar espacio al Espíritu Santo para que nos siga llevando, nos conduzca por el camino de la adoración. Maravilloso Espíritu de Dios que nos enseñó ese camino fantástico. Fuimos enseñados por el mismo Espíritu a ministrar ante el trono del Señor. Es glorioso vivir bajo la influencia, bajo la unción del mover del Espíritu. Mover que no se tiene que apagar, no se tiene que dormir, no se tiene que ahogar, no se tiene que detener en ningún momento. Ustedes se acordarán, los otros días lo comentaba, de cuando los discípulos estaban en la barca y se levantó una tempestad muy fuerte y las olas embravecidas, el viento que soplaba, y los discípulos con temor, estos pescadores avesados, con mucha experiencia, estaban con un miedo que se hundiera la barca y que todos se iban a ahogar. Y Jesús dormía. ¿Y qué hicieron los discípulos? ¿Qué hicieron? Fueron a Jesús. Maestro, maestro, despierta, despierta, nos ahogamos, nos morimos. Y todo cambió. Si tu relación con Jesús está dormida, despiértala. Despiértala si es necesario a los gritos, pero despierta tu relación con Jesús. Grita si es necesario. No deje que se duerma. Grita, clama, ora, baila ante el Señor. Tú puedes renovar tu relación con Jesús y puedes tener una relación fresca continuamente. La renovación es la renovación de nuestra relación, de cada uno con Jesús. Si todos renovamos continuamente nuestra relación con el Señor, con el querigma, con la proclama de la verdad, con nuestra búsqueda del Señor, vamos a ver que la renovación sigue adelante en todas las congregaciones. Esta es mi sala. Y aquí en la mañana estoy solo en este lugar y puedo tener ese tiempo precioso con el Señor. Y es mi lugar de encuentro. Y una de las cosas que hizo últimamente es usar esto, que todos tenemos seguro. Esto ya los tienen en todas las casas. Y tengo algunos coros allí, como tú también tienes allí. Pero Francisco me mandó uno que es Hosana. Y es tocado por una orquesta de todo el mundo. Músicos de todas partes, aparece una cosa fabulosa, extraordinaria. Hosana. Y lo pongo acá temprano me lo pongo. Y acá puedo caminar, puedo correr, puedo saltar, puedo bailar con este Hosana, y lo pongo una vez, lo pongo otra vez, y acá puedo ministrar al Señor solo, con Él. Hermano, hay muchas formas de renovar nuestra relación con el Señor. Grita, canta, baila, tírate al piso, ora de una manera, ora de otra, pero que tu relación con Jesús sea fresca, se renueve continuamente. Busca al Señor para que siga esta renovación. Cada uno tiene que renovar
su relación con el Señor, su relación con el Espíritu Santo. Vive con el Espíritu Santo continuamente, muévete con Él. El Espíritu Santo es el que nos llevó a amar a Dios con todo el ser y a querernos mucho entre nosotros. Nos llevó a ser iglesia familia. Nos llevó a ser iglesia familia. La iglesia pasó a ser la prolongación de nuestras familias. Nos llevó a estar bien relacionados y a estar unidos como un cuerpo, un lugar donde nos sentimos integrados. En ese lugar, la iglesia es el lugar donde nos sentimos integrados, nos sentimos aceptados, nos sentimos amados, donde podemos amar sin sentir rechazo. Esa es la iglesia. Eso es lo que Dios ha hecho. Qué hermoso que es. Que la iglesia sea la prolongación de nuestra familia. Saber que tenemos un Padre y saber que todos ellos son mis hermanos con los cuales podemos caminar juntos, vivir juntos. Un lugar donde los niños, los adolescentes quieren estar porque allí encuentran sus amigos y ahí quieren estar. Ese es el lugar de ellos. Renueva tu amor por la gran familia. Renueva tu amor por la iglesia del Señor. Amén. Hazlo, hermano. Renueva tu relación, que sea viva con todos tus hermanos. Años atrás, en el mundo se comenzó a hablar muy fuerte sobre los derechos individuales. Margaret Thatcher, Ronald Reagan fueron grandes defensores de los derechos individuales. Y esto se metió muy fuerte en toda la sociedad. Siempre estuvo, pero en algunos momentos tuvo mucha, pero mucha fuerza. Ese espíritu entró en la sociedad, entró en las universidades, en las escuelas, se metió en las familias y se metió también en la iglesia. Ese espíritu de individualismo y de que nadie se meta en mi vida, hasta ahí estamos y siempre poniendo freno a las relaciones. Pero el Espíritu Santo llegó justo a tiempo. Llegó antes con el Evangelio del Reino. Y nosotros mismos nos dimos cuenta que nos estábamos convirtiendo de verdad. Estábamos reconociendo a Jesús Señor de nuestras vidas, Señor de nuestras familias, Señor de nuestras congregaciones. El Espíritu Santo nos llevó a ese reconocimiento de Jesucristo como Señor. Fue realmente una conversión reconocerlo a Jesús. Nosotros teníamos experiencias espirituales de antes y muchas cosas, éramos predicadores y estudiábamos y enseñábamos, pero había un individualismo terrible. Echamos fuera el individualismo y comenzamos a sujetarnos unos a otros y a unirnos en un cuerpo por el amor, por la amistad, por el discipulado, por el reconocimiento de Jesús, Señor de la iglesia y Señor de nuestras vidas, iniciando un proceso de una vida mucho más comunitaria. Cómo necesitábamos y cómo necesita la iglesia una vida bien comunitaria. Todos relacionados, bien relacionados. Nadie está suelto. Todos relacionados, todos unidos, todos sujetos unos a otros. El Evangelio del Reino pone orden. Basta de desorden, basta de independencia, basta de hacer lo que se nos da la gana. Todos unidos, todos sujetos, todos bajo Jesucristo, nuestro Señor y Rey. Amén. Aleluya. El COVID-19 no nos tomó desprevenidos, sino bien unidos, sin salones de reunión, sin casas para reunirnos
pero unidos por el vínculo del amor y la relación de sujeción de los unos con los otros. Hay un joven que me comentaba que él tiene 3 chicos a los que él atiende, 3 niños. Y cada semana los llamo por teléfono, les pregunta cómo están, cómo andan sus estudios, cómo va su vida con el Señor, les da alguna palabra, comparte, ora con ellos. 3 niños. Esos niños y ese joven se sienten parte de un todo. Se sienten que son parte de ese cuerpo. Eso es vida comunitaria. Esos chicos no se van a olvidar nunca más de ese joven que les llamaba por teléfono todas las semanas, que oraba por ellos, oraba con ellos, que le compartía una palabra, que se interesaba por sus vidas. Se podrá olvidar de muchas de las enseñanzas, pero de ese joven no se olvida nunca, nunca más. La visión de levantar una comunidad de discípulos en cada localidad vino de Dios. Es por donde debemos seguir transitando, abriendo casas y formando discípulos del Señor. La linterna de la voz profética alumbró el camino. Sabemos por dónde ir. Una comunidad de discípulos en cada localidad, presentando a Cristo Jesús con su amor, sacrificio y señorío. Con su amor, sacrificio y señorío. Es la respuesta de Dios a la problemática del hombre de hoy. Fuimos llamados para dar a conocer a Jesús, ofrenda de Dios a la necesidad del hombre. Yo quiero repetir un poco estas palabras, que queden grabadas en todos nosotros. Una comunidad de discípulos en cada localidad, en todas las ciudades, pueblos, en todos los lugares, una comunidad pero de discípulos, presentando a Cristo Jesús con su amor, sacrificio y señorío. Esa es la respuesta de Dios a la problemática del hombre de hoy. Fuimos llamados para dar a conocer a Jesús, ofrenda de Dios a la necesidad del hombre. Cuando Juan el Bautista lo vio venir a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la ofrenda de Dios a la necesidad del hombre. Es la respuesta de Dios a la problemática del hombre de hoy. Es lo que Dios da para que se arreglen todas las situaciones que hay en este mundo. Cuando hablamos de la iglesia por las casas o de los grupos en los hogares, no estamos diciendo que la iglesia tiene reuniones en las casas. No es eso. Lo que estamos diciendo es que la estructura de la iglesia es el discipulado y que se encuentran por las casas para extensión, comunión y edificación. No estamos diciendo que no tiene que haber otras actividades todo junto. Por supuesto que sí, claro que sí. Somos una familia y por eso tiene que haber otras actividades. Pero la columna vertebral de la congregación está en las relaciones fraternales. Lo que antecede al grupo en la casa, lo que da la razón de ser al grupo en una casa, es el discipulado. El discipulado no es una reunión, es una relación, donde cada uno es enseñado para que Jesucristo sea el Señor de su vida, de su familia, de su trabajo, de sus finanzas, de su tiempo, de su futuro.
para que cada uno ayude a su hermano a ser formado a la imagen de Jesús. En una casa cada uno está siendo discipulado y haciendo discípulos. Y esta es la estructura que tuvo la Iglesia en los primeros 300 años de su historia. Le permitió sobrevivir bajo cualquier situación o régimen, en cualquier lugar de la tierra. A esa misma forma de trabajar nos llevó el Señor por su Espíritu, pero tenía que ser probada. Como los edificios antisísmicos se prueban cuando viene el terremoto. En los momentos difíciles la obra se afirmó. Dios siempre habla antes. Dios llega primero. La luz de la revelación no alumbró todo el camino, ni alumbra todo el camino, pero Dios que va adelante conoce lo que ha de acontecer. Dios siempre llega antes. Afirmemos todo lo que el Señor nos mostró para que siga alumbrando el camino. Amén. Amén. El Señor esté contigo, con toda tu familia, te guarde y te bendiga para su gloria. Amén.